Hay una historia que Jesús relata que encontramos en el libro de Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Jesús muestra esta parábola a aquellas personas que se creían superiores al resto, superiores por el hecho de cumplir la ley de alguna manera, cumplir los mandamientos, o si queremos traerlo al tiempo actual, por el hecho de asistir a una iglesia, de ayunar, de hacer todo lo que se supone que un cristiano de verdad hace, que un cristiano de verdad debe hacer para que el mundo lo reconozca como cristiano. Jesús nos habla de un fariseo y de un publicano. Los fariseos, como ya lo dije, en ese tiempo eran las personas religiosas y devotas a una fe, personas que decían creer en Dios y que se esforzaban por hacerlo. El publicano, por su parte, era una persona que había traicionado a su nación, que había traicionado a su familia, a sus hermanos israelitas o judíos para servir al pueblo romano. Esto a través de cobrar impuestos al mismo pueblo al cual pertenecían. Eran personas que hacían esto a causa de un beneficio económico, de una posición social. De esta manera se ganaban el odio del pueblo entero. Eran rechazados por esta decisión que estas personas habían tomado por su propia voluntad, porque querían más beneficio económico o una posición social. Jesús nos muestra a estos dos tipos de personas. Por un lado, una persona traidora de su pueblo, y por otro lado, una persona que buscaba o se esforzaba de alguna manera por buscar y agradar a Dios. Estas dos personas llegan delante de Dios al templo, y llama la atención que la Biblia dice que el fariseo oraba consigo mismo. ¿Cómo es posible que una persona que se ha esforzado por buscar a Dios en un momento determinado llegue a la posición de estar orando consigo mismo? O sea, una situación en la que la oración no llega a Dios, sino que las palabras que él está diciendo se quedan consigo mismo, no van a ningún lugar. Y esto sucede por el hecho de creerse superior a los demás. Como dice al principio, la parábola Jesús la dijo para aquellos que se creían superiores al resto de las personas. Pero vemos algo muy interesante con el publicano. Era una persona traidora de su pueblo. Era una persona rechazada por todos. Y él llegó ante Dios con una posición o con una disposición de decirle a Dios: soy pecador, yo no te merezco, no soy digno de estar delante de ti. Sé propicio a mí, pecador. O sea, ten misericordia de mí, porque solamente soy un pecador. Creo que muchas veces al momento de orar nos falta reconocer ante Dios que somos pecadores. No solamente el publicano era pecador, el fariseo también lo era. Tú lo eres y yo lo soy. Muchas veces tratamos de mostrar una apariencia y no reconocemos que somos pecadores. Por mi parte te puedo decir que fallo de muchas maneras, me enojo por cosas que no debo enojarme, muchas veces soy egoísta, muchas veces hago lo que a Dios no le agrada, y Dios lo que quiere de nosotros es una sinceridad. No que tratemos de mostrar delante de Él la apariencia que mostramos al mundo, sino que nos mostremos tal cual somos. Porque cuando tú le dices a Dios: Señor, yo quiero seguirte, yo sé que tú eres la verdad, pero estoy haciendo esta cosa que sé que está mal, que sé que a ti no te agrada, pero aquí estoy, reconozco que tú eres la verdad, que tú eres el camino, que tú eres la vida, y necesito que hagas una intervención en mí. Ten misericordia, como le decía el publicano.
El publicano le estaba diciendo de alguna manera, haz algo en mí, no porque yo me lo merezca, sino porque tú tienes el poder y según tu misericordia sé que tú puedes obrar. Esa debe ser la oración que nosotros deberíamos hacer a cada momento. Reconocer la grandeza de Dios, reconociendo que Él puede hacer algo, pero reconociendo también nuestro pecado delante de Él. Jamás nos creamos superiores a los demás. Nunca mires tal vez el error del otro y digas, esa persona no se merece nada o esa persona se merece lo peor, no merece el perdón o el amor de Dios. Eso no es lo que Dios espera, porque repito nuevamente, somos pecadores. Yo fallo de muchas maneras, innumerables maneras, pero aún así he podido entender y comprender que la verdad es Dios, que la verdad es el Evangelio, que la verdad es Jesús. Pero eso no me exime de fallar, de pecar de diferente manera. El hecho está y la diferencia está en con qué corazón llegas tú delante de Dios. ¿Tienes la capacidad de reconocer ante Él tus faltas y tus pecados? ¿O llegas como este fariseo tratando de ocultar las cosas delante de Él que sabemos que es imposible porque Él lo sabe todo? Tienes la capacidad de decir, Señor, ten misericordia de mí, te necesito en mi vida, necesito que cambies esta cosa, necesito que cambies esto otro. Tienes esa capacidad de hacer eso, porque es lo que Dios espera. La Biblia nos habla que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y vemos que David fue un hombre que mandó a asesinar a su mejor amigo para quedarse, o a uno de sus amigos, para quedarse con su esposa. Pero ¿qué hacía David un hombre conforme al corazón de Dios? Que David reconocía, tenía la capacidad de reconocer su falta delante de Dios, a pesar de la posición que tenía delante del pueblo, que era superior si hablamos de que él era el rey y los otros eran los demás miembros del pueblo. Capacidad de reconocer, no creernos superiores a nadie es importante, es lo que Dios espera. Dios no espera que nos veamos por encima del resto, sino como inferiores a los demás. Y decir, Señor, no soy nadie, simplemente te necesito a ti. Tú eres el que puedes hacer algo, tú eres el más grande. Mi justicia no es nada delante de ti. Porque si algo tenían los fariseos era que ellos se escudaban tras su justicia. Ayunar es bueno, diezmar es bueno, todas estas cosas son buenas, pero él se escudaba tras de eso para decir, soy mejor a los demás. Y eso no es así. Delante de Dios, el que es mejor es el que se humilla, como lo dijo Jesús. Así que quédate con esto. Nunca nos creamos superior a los demás. Reconozcamos nuestros pecados, nuestras faltas, porque Dios lo reconoce y espera de nosotros un corazón que reconozca su grandeza y que no somos nada y que solamente por su misericordia vamos a llegar donde Él quiere que lleguemos. Sin más que decir, mi nombre es Wilton Martínez, suscríbete al canal y nos vemos por aquí después.